Dios os bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Es para mí un gozo poder compartir nuevamente con ustedes el estudio de la palabra de Dios. La lección de hoy es la lección 23 de nuestro leccionario bíblico Camino al Discipulado y tiene como título la función profética de la Iglesia. Esta lección da comienzo al estudio de una nueva unidad que lleva como tema la Iglesia, su naturaleza y su misión. La lección se divide en 3 partes: el don profético en la iglesia, el llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento y el uso del don de la profecía según la fe. Y al final, como siempre, daremos un resumen y aplicación de la lección. La afirmación fundamental de esta lección es: la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética en el poder del Espíritu. Es el Espíritu quien nos da poder para poder cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado en este mundo. El versículo para meditar se encuentra en 1 Corintios 14:13 y dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el versículo se estará discutiendo en el transcurso de la lección. La profecía se define como el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La Biblia en sí misma es la palabra profética de Dios, ya que a través de ella podemos ver cómo Dios, en su omnisciencia y eternidad, trasciende el tiempo y nos revela eventos pasados, presentes y futuros a través de sus profetas y escritores inspirados por el Espíritu Santo. 17 de los libros del Antiguo Testamento son considerados o llamados libros proféticos. Sin embargo, podemos ver el mensaje profético prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. De hecho, el mensaje profético de la restauración y el perdón del pueblo de Dios mediante el advenimiento del Mesías, el Cordero de Dios que expiaría los pecados del mundo, es el elemento o el mensaje que unifica todos los libros de la Biblia. Durante aproximadamente 400 años, desde el profeta Malaquías, no hubo profecía en Israel. Este periodo intertestamentario se conoce como el silencio profético. La llegada de Juan el Bautista en el primer siglo después de Cristo interrumpió ese silencio. Con su mensaje profético, Juan señaló el pecado, llamó al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios a un pueblo judío cargado de rituales religiosos y bajo el dominio político del Imperio Romano. En esos tiempos de gran tensión política para Israel, se levantó Juan el Bautista, el precursor que vino a preparar el camino del Señor y de quien el mismo Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. La profecía fue utilizada por Dios en el Antiguo Testamento como un medio para comunicar su voluntad a su pueblo, para sacar a la luz sus pecados y advertirles de eventos futuros que en muchas ocasiones se referían al castigo por su desobediencia e idolatría en la forma de invasiones enemigas, plagas y sequías, entre otros. En este sentido, nos dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios daba a conocer a su pueblo por medio de la profecía aquellos acontecimientos que le impactarían, y por tal razón el oficio del profeta, a quienes también se conocía como videntes, era muy importante y reconocido en el Antiguo Testamento. Los reyes consultaban a los profetas para tomar sus decisiones más importantes, tales como si ir o no ir a la guerra, invadir o no invadir una ciudad. Sin embargo,
también hubo falsos profetas en aquellos tiempos que desviaron al pueblo de Israel de la voluntad de Dios con profecías falsas para complacer a los reyes y obtener beneficios materiales. Jeremías habla de ellos en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14, diciendo: tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y el subsiguiente cautiverio y exilio del pueblo de Dios. Esto enfatiza la importante función del don profético de sacar a la luz el pecado y exhortar al arrepentimiento y revelar las consecuencias de la desobediencia. Con Juan el Bautista, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y con el advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comienza una nueva era profética para el pueblo de Dios, en la que la profecía no es exclusiva ya de unos pocos, sino que es parte de los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia y que todos nosotros podemos recibir ese don para la edificación de la iglesia del Señor. Muchos cristianos hoy día creen que los dones del Espíritu ya no son dados a Dios, ya no son dados por Dios a la iglesia en estos tiempos. Consideran la profecía como simplemente una predicación inspirada y no como inspiración en una forma directa, nos dice el comentarista Gossick. Sin embargo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, el apóstol aclara lo que es el don de la profecía y su importancia para la iglesia. La palabra de Dios hace una distinción clara entre las palabras predicar y profetizar. La palabra griega para predicar es keruso, que significa proclamar, anunciar o hacer conocer mediante la proclamación o predicación pública. Pablo no usa ese término, sino que utiliza para describir el don de la profecía el término griego profitea. Esto significa conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. De acuerdo al comentarista bíblico Kistemaker, predicar es esencialmente una combinación de los dones de la enseñanza y la exhortación, mientras que la profecía tiene dos elementos principales que son la predicción y la revelación. A través de esta lección conoceremos lo que dice la palabra de Dios sobre el don de profecía y su impacto en la iglesia. La primera parte, la función del don profético en la iglesia, está basado en el primer capítulo, en el capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y dice los versos del 1 al 5 de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo comienza su capítulo enfatizando la importancia del amor. Recordemos que el capítulo anterior, el capítulo 3, el apóstol Pablo estuvo hablando de la preeminencia del amor. Y en este capítulo comienza exhortándonos a seguir el amor como el objetivo principal en la vida del creyente. De hecho, esa enseñanza de Pablo responde a las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo, quien en Mateo 22, 37 al 39 nos dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es el elemento
más importante dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. No podemos ser efectivos en nuestro ministerio si no tenemos amor. Así que el apóstol comienza este capítulo enfatizándole a los hermanos que busquen primeramente el amor en todas sus facetas como cristianos. Y luego les dice, procuren los dones espirituales. La iglesia de Jesucristo debe buscar los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. Si manifestamos los dones del Espíritu sin amor, entonces no somos efectivos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice el apóstol en el capítulo 13, 1 y 2 de su primera carta a los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos sus misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El apóstol le enfatiza a los creyentes que todo lo que hacemos, si no está motivado por el amor de Dios, somos como instrumentos musicales desentonados que solo producen ruido, pero son incapaces de producir música melodiosa que agrade al oído. También el apóstol les dice, busquen todos los dones espirituales, pero favorezcan la búsqueda del don de la profecía. Aparentemente, en la iglesia de Corinto, a quien Pablo dirige su carta, había un énfasis excesivo en el don de lenguas y muy poco en el don de la profecía. Por tal razón, el autor utiliza este capítulo para explicarle a los hermanos el uso sabio de los dones del Espíritu, al igual que la importancia del don de la profecía y su preeminencia sobre el hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas será probablemente preferido por los hermanos, era un don más vistoso, pero en términos de la función evangelística y de la función de crecimiento y enriquecimiento de la iglesia, el don de profecía era un don de mayor importancia. Como instrumentos para la conversión. Esta es una de las funciones principales del profeta. Seguimos leyendo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza a los hombres habla para edificación, exhortación y consolación. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia que la búsqueda de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. La motivación correcta para desear los dones del Espíritu debe ser la búsqueda del crecimiento y el desarrollo y la maduración de los creyentes. No debemos buscar los dones para llamar la atención, para ganar fama o prestigio o para hacer alarde de mayor espiritualidad entre los hermanos. Si no se edifica la iglesia, entonces no estamos siguiendo los propósitos de Dios al darnos dones espirituales. Dice el apóstol Pablo, ya hablando sobre el don de lenguas, que el que habla en lenguas habla con Dios. El hablar en lenguas sirve de edificación para el que las habla. Es una forma de comunicación íntima espiritual con Dios. Habla misterios inspirados por el Espíritu, nos dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el hablar en lenguas es de mucha edificación en la relación íntima del creyente, esa relación individual del creyente con Dios,
pero no edifica la iglesia en el sentido que si las lenguas no son interpretadas, entonces los hermanos no pueden ver y no pueden conocer cuál es el mensaje detrás de esas lenguas. Por lo tanto, el apóstol le dice a los hermanos que procuren la interpretación de las lenguas, que también es un don. Y les dice que debemos procurar el don de interpretación de lengua, no solo para el beneficio de los oyentes en la congregación, sino también para nuestro propio crecimiento, ¿verdad? El que habla las lenguas también pueda desarrollar mayor conocimiento del Señor. Fíjense que el apóstol Pablo no disminuye el valor de las lenguas. De hecho, él dice que le da gracias a Dios porque habla en lenguas más que todos ellos y desea que todos puedan hablar en nuevas lenguas. O sea, no es que este don no sea un don valioso, sino que es un don más de la relación personal íntima con el cristiano y no debe ser el que predomine en los cultos congregacionales donde, ¿verdad?, se está llevando el mensaje de Dios a la congregación y a las almas inconversas que puedan estar presentes. Porque el apóstol dice que es más importante decir 2 palabras, 5 palabras que puedan entenderse, que lleven un mensaje que los demás puedan comprender, que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Por lo tanto, hermanos, si Dios nos da un mensaje en lenguas, debemos procurar la interpretación del mismo para que la iglesia sea edificada. Continuamos leyendo Corintios, 1 Corintios 14. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. El apóstol Pablo en estos versos recalca 2 propósitos o 2 situaciones importantes dentro de la manifestación de los dones espirituales en la iglesia, incluyendo el don de la profecía. Dice que es para convicción de pecado. Cuando el profeta lleva el mensaje, ¿verdad?, en la casa de Dios, lleva el mensaje a la audiencia, él es usado para traer a la luz los pecados del inconverso e inducirlo a reconocer que ha pecado y que debe arrepentirse. Y de esta forma Dios es glorificado. También el don de lenguas, el don profético puede utilizarse para revelar pecados ocultos en la congregación para que sean, ¿verdad?, revelados y la congregación arrepentirse, aquel que esté en pecado, y la congregación siga creciendo y madurando espiritualmente. Los dones del Espíritu tienen que darse para la edificación. Todo lo que haga el creyente, ya sea cantar salmos, ya sea enseñar la doctrina, ya sea hablar en lenguas, ya sea profetizar las revelaciones de Dios o interpretar las lenguas, todo tiene que hacerse para la edificación de la iglesia. Si la iglesia no se edifica, entonces no estamos siendo efectivos en el propósito de Dios. La revelación milagrosa de la voluntad de Dios a través del don de profecía debe inducir al creyente a la adoración a Dios y a su edificación espiritual. No debe ser causa de enojos ni divisiones en la iglesia y no debe usarse para la gloria personal y en modo alguno debe contradecir la palabra de Dios. En esta parte estaremos hablando sobre la edificación para todos a través del don profético. Y dice en los versículos 29 al 33, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que el apóstol Pablo nos llama a juzgar la profecía. Dice que cada profecía debe ser interpretada a la luz de la palabra de Dios. Dios no se contradice a sí mismo y todo mensaje profético debe ser evaluado y contrastado con las enseñanzas bíblicas. Los falsos profetas existieron en el Antiguo Testamento, existieron también en los tiempos apostólicos y existen también en nuestros días. Debemos estar empapados de las Escrituras y llenos del Espíritu Santo para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no procede de Dios. El apóstol nos llama a juzgar la profecía. También nos habla del orden en el ejercicio de los dones espirituales. Dios no es un Dios de confusión, por lo que el ejercicio de los dones espirituales, incluyendo el de profecía, debe practicarse ordenadamente. No todos los que tienen mensaje profético deben hablar a la misma vez. Cada uno debe esperar su turno. El creyente debe poder controlarse y ofrecer su mensaje cuando, ¿verdad?, le toque su turno o cuando Dios así se lo indique, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios que no tiene ningún tipo de relación con la confusión. Lo que quiere es que su iglesia sea instruida, no que su iglesia quede confundida porque todo el mundo habla a la vez y los mensajes no pueden entenderse. Hay tiempo, hermanos, para profetizar y hay tiempo para escuchar y aprender. Así que debemos seguir o hacer uso de los dones espirituales, incluyendo el de la profecía, de una manera ordenada que edifique a cada hermano de la iglesia. La segunda parte de esta lección se llama llamamiento al liderazgo al arrepentimiento. Y se basa en Mateo 14, 3 al 5 y Gálatas 2, del 11 al 14. Y dice Mateo 14, 3 y 5 de la siguiente manera: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Dios utilizó en el pasado a los profetas para sacar a la luz el pecado de los gobernantes seculares. En el Antiguo Testamento, Dios no solo usó a los profetas para denunciar los pecados del pueblo, sino también los de sus gobernantes. Samuel, por ejemplo, denunció el pecado del rey Saúl, Natán el del rey David y Daniel el del rey de Babilonia, Belsasar. Del mismo modo, Juan el Bautista denunció el pecado del rey Herodes y su mujer Herodías. Herodes se había divorciado ilegalmente de su previa esposa y después sedujo y se casó con la esposa de su hermano Felipe. Herodías abandonó a su esposo, con quien tuvo a Salomé, y se puso a vivir públicamente con Herodes Antipas. Juan denunció su pecado reiteradamente, por lo que Herodes quería matarlo. Solamente el miedo a la opinión pública impidió por un tiempo que ejecutara al profeta, ya que el pueblo lo reconocía en Juan un profeta de Dios. En estos tiempos, muchos gobernantes pretenden escuchar a la iglesia para conseguir votos y victorias políticas, pero a la hora de oír las demandas del pueblo de Dios, hacen oídos sordos y aprueban leyes que le acarrean simpatías en la opinión pública, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Leyes como la aprobación del aborto, leyes como la aprobación del matrimonio homosexual, son leyes sobre las cuales la iglesia ha manifestado su descontento. Sin embargo, como quiera,
han sido aprobadas porque esas leyes tienen simpatía en la mayoría de los votantes. Pero el don profético también denuncia los errores de los líderes de la iglesia. Gálatas 2, 11, 14 nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi lo que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense que no solamente los gobernantes cometen errores, sino también los líderes cristianos pueden cometer errores, y este fue el caso de Pedro. Los líderes de la iglesia pueden cometer errores, por lo que Dios utiliza a profetas para exhortarlos sobre su conducta contraria a la voluntad de Dios. Ese fue el caso de Pedro, quien actuaba de una manera cuando estaba con los gentiles y de otra en presencia de los cristianos judíos. Esto indujo a otros a practicar la misma conducta de Pedro, como fue el caso del hermano Bernabé. El libro de los Hechos, en el capítulo 11 y el versículos 1 al 18, nos relata cómo Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo sin ninguna condición previa de convertirse al judaísmo. Entonces, ¿por qué Pedro estaba actuando de esta manera? Probablemente el temor al rechazo y a la crítica de los creyentes judíos lo llevó a esta práctica incorrecta que el apóstol Pablo llamó hipocresía. Es por esto que Dios usa a Pablo para encararlo y corregirlo. Muchas veces presiones externas hacen que nuestros líderes tomen decisiones incorrectas, y Dios usa entonces a sus profetas para confrontarlos y corregirlos en amor, ya que el ejemplo del líder es de mucha importancia para el bienestar de la iglesia y puede afectar positivamente, si es bueno, a los miembros, o negativamente si es incorrecto, a la iglesia, ¿verdad? Y algunos más débiles pueden caer. Así que el don de la profecía sirve para comunicar el mensaje de Dios al inconverso, al no creyente, a los cristianos, a los líderes de la iglesia y también a los líderes gubernamentales. Finalmente, la lección nos habla del uso del don de la profecía según la fe, y esta parte de la lección está basada en Romanos 12, versículo 6, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 21. Dice el apóstol Pablo que usemos los dones de Dios a la medida de la fe. Romanos 12, 3 al 16 dice: digo pues, por la gracia que me está dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Todos los dones espirituales proceden de Dios, pertenecen a Dios, son un regalo de Dios al creyente, y Él los otorga en la medida que Él desea y solo por su gracia, no por nuestros méritos. No han sido otorgados a un creyente porque sea mejor
que el otro, sino que los dones son repartidos por la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Los dones son para la gloria de Dios. Los dones del Espíritu Santo deben usarse sabiamente para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios, y no para nuestra propia fama o éxito personal. Dice el apóstol Pablo que nadie tenga mejor concepto de sí del que debe tener. Así que, hermanos, no debemos pensar que si Dios en su infinita bondad y en su gracia nos bendice con un don o más de un don, es porque somos mejores o porque somos más cristianos que otros o más espirituales. No, hermanos, es sencillamente por la misericordia de nuestro Dios. Y el apóstol nos recuerda que en la iglesia, como el cuerpo, tiene diferentes funciones, o cada don tiene una función diferente en la iglesia, pero todos son importantes. Los dones divinos tienen diversidad de funciones y su manifestación, su eficacia y su uso deben ser conforme a la medida de nuestra fe. Y el apóstol nos dice que como el cuerpo humano, ¿verdad?, funciona adecuadamente a la medida que todos sus órganos funcionan adecuadamente, así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a ser una iglesia saludable si cada uno de sus miembros funciona como debe funcionar, guiados y motivados por el Espíritu Santo y para la iglesia y para la gloria de Dios. Si todos estamos, ¿verdad?, en el lugar que Dios nos puso y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, la iglesia de Cristo constituye un cuerpo saludable y un cuerpo vivo para el servicio de Dios. Dice el apóstol a los tesalonicenses: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El profeta de Dios tiene una responsabilidad grande ante la iglesia y ante Dios. Y en esta parte de la lección, el apóstol Pablo nos dice que no apaguemos el Espíritu de Dios. La iglesia no debe impedir la manifestación de los dones de Dios, sino que debe buscarlos y hacer uso adecuado de ellos para mantenerse saludable y trabajar en armonía. Como la salud del cuerpo depende de la función adecuada de cada uno de sus órganos, la iglesia como cuerpo de Cristo se mantiene vigorosa por el funcionamiento correcto de cada uno de sus miembros. Y es importante que busquemos los dones espirituales para que la iglesia crezca y se mantenga viva. Los dones no son cosa del pasado, los dones tienen toda la vigencia hoy como la tuvo ayer, porque el Dios a quien servimos es el mismo Dios de siempre, el que nunca cambia. El profeta es responsable ante Dios y ante la congregación de lo que dice. Aun cuando el mensaje que trae el profeta es inspirado por el Espíritu Santo, el profeta es responsable por lo que dice. Toda profecía emana de Dios para edificación de la iglesia y para salvación de las almas. Por lo tanto, el profeta debe abstenerse de todo mal y llevar una conducta que vaya de acuerdo con la palabra del Señor. Y el apóstol finalmente nos dice que lo examinemos todo, que escudriñemos todo lo que recibimos a través de la profecía. El creyente no debe menospreciar la profecía, pero debe examinarla cuidadosamente a la luz de la Biblia para no caer en el peligro de las falsas doctrinas. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos
falsos profetas son salidos en el mundo. Recordemos, hermanos, que Dios es un Dios que no se contradice a sí mismo y que su palabra tiene que estar en armonía con el mensaje profético o viceversa. El mensaje profético tiene que estar en armonía, en completa armonía con la palabra de Dios y no puede haber contradicción ninguna. Así que, hermanos, es importante que sepamos y recordemos que los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Proceden de la gracia de Dios y no se otorgan por nuestros propios méritos, por lo que el apóstol nos llama a ser humildes y no tener un concepto mayor de nosotros mismos del que debemos tener. Es decir, no debemos sentirnos superiores por haber sido depositarios o receptores de uno o más de uno de los dones del Espíritu. Pablo nos presenta el don de la profecía como uno de los más importantes dentro de la iglesia y de los que debemos procurar. A través del profeta, Dios transmite su mensaje a los creyentes. La profecía tiene como objetivos la edificación de la iglesia y la salvación de los pecadores, mediante la revelación divina, la exhortación y la consolación. El don de profecía no debe usarse para buscar la gloria personal o la fama. El profeta no puede contradecir la palabra de Dios ni en palabra ni en conducta, sino que debe vivir con rectitud de acuerdo a lo que Dios espera de sus hijos. Como creyentes maduros debemos examinar toda profecía a la luz de las Escrituras y finalmente, hermanos, sigamos el consejo del apóstol Pablo y busquemos el amor y procuremos los dones espirituales para mantenernos como una iglesia viva y vigorosa al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por su atención y espero, ¿verdad?, que esta lección haya sido de edificación para sus vidas y espero poder verlos y a conversar con ustedes la próxima semana con una nueva lección. Así que antes de cerrar esta lección de hoy, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te damos las gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Y te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú reportes dones, Señor, en tu iglesia para edificación de tu pueblo y para la salvación de las almas. Te pedimos, Padre amado, que busquemos cada vez más de tu Espíritu, de tu llenura, de tus dones, para que tu evangelio siga siendo predicado, para que las almas sigan siendo salvadas y para que tu iglesia crezca cada día más, Señor, ante ti, Señor, en santidad, en obediencia y en espiritualidad. Te pedimos, Padre, que tu palabra que ha sido enseñada llegue a cada corazón, Dios mío, y que sea sembrada en corazones fértiles para que dé fruto, Señor, y para que las almas puedan venir a tus pies. Te pedimos, oh Dios, todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, Dios los bendiga mucho y hasta la próxima semana.